Taller de interdisciplinariedad sobre la violencia sexual, realizado en el curso de Salud Pública 2 y presentado por los estudiantes Melanie Foronda Quintero, Manuela Mosquera, Cristian Ramírez, Valentina Rueda Durán, Pedro Sánchez Medina y Estefanio Sorno Sánchez. La multidisciplina es, en otras palabras, aquella que aborda el objeto de interés desde varias disciplinas. Cada una de ellas se enfoca solo en su área de conocimiento y es independiente de las otras participantes. A diferencia de esta, la interdisciplina aborda el objeto de interés por distintas disciplinas, las cuales pueden tener algunos contenidos semejantes y se busca una interacción común, donde se dé la participación activa y cooperativa de estas. Desde la transdisciplina, el objeto de interés se analiza desde diferentes disciplinas, sin embargo, se caracteriza además por ser analizado desde distintos puntos de vista y de forma cooperativa, lo que permite ir más allá y obtener conclusiones nuevas y muy significativas. La intersectorialidad se puede definir como la integración de varios sectores que van a llevar a cabo acciones de manera conjunta con el objetivo de intervenir sobre una misma problemática. Hagamos un ejemplo. La violencia sexual, que es una problemática recurrente en nuestro país, debe ser abordada desde el sector social mediante campañas que promuevan una cultura de consentimiento. A su vez, por el sector público, mediante leyes que castiguen estos actos. En el sector salud debe ser abordada de manera que a una víctima sexual se le garantice la atención psicológica y física que requiera. En el sector educativo es importante tener charlas y talleres que fomenten el respeto, y en lo familiar es importante promover el apoyo hacia la víctima, porque es fundamental en su proceso de recuperación. En la atención clínica, vamos a encontrar que hay unos componentes mínimos que debe contener una atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Esto incluye el médico general, que es quien va a tener esa primera aproximación y el contacto inicial con el paciente, además de ser el que se identifica en primera instancia y el que va a reconocer primero esos indicios de violencia sexual. Al médico general siempre le corresponderá la detección y la estabilización previa de las víctimas de violencia sexual que exhiban riesgo de auto o heteroagresión, así como la hospitalización o remisión para protección en casos de riesgo de revictimización o ausencia de mecanismos de protección efectivos para la seguridad en general de la víctima. Es decir, es quien va a estar ahí siempre con el paciente en sus procesos. El psiquiatra, consulta ambulatoria de medicina especializada o psiquiatría, es necesario una atención psicosocial además de médica para que el paciente tenga más probabilidades de mejoría, pues no se sabe las secuelas que tenga el paciente, que incluso siendo físicas y se deben atender médicamente, como en el caso de una cicatriz, va a traer una repercusión psicológica para el paciente para toda su vida. Luego sigue la atención por parte de enfermería, que es muy importante ya que este personal puede ser el primero que va a tener el contacto con el paciente por esa labor tan cercana. Puede ser el primero en identificar el problema. También se va a tener el trabajo social, que este profesional puede identificar pacientes con mayores factores de riesgo para violencia sexual, y con esto poder ofrecer tratamientos más oportunos e incluso identificar pacientes que ya han sido víctimas de violencia sexual y brindarles el apoyo necesario, porque muchos de ellos evitan un aproximamiento médico, pero sienten más confianza con los trabajadores sociales. Por último, la medicina forense, porque todo paciente con sospecha de abuso sexual es remitido a medicina legal para hacer los procesos pertinentes e identificar si posiblemente se trate de un familiar, de una persona cercana, o se va a investigar lo necesario, porque no solo se debe atender esta urgencia, sino evitar rotundamente que se vuelva a presentar otro episodio de abuso.
Luego se van a sumar otros componentes a la atención del paciente dependiendo de las necesidades de la víctima y de la complejidad de cada episodio que requerirá un soporte especializado. Por ejemplo, en el laboratorio clínico están indicadas las pruebas de VIH y si es una mujer en edad fértil, pruebas de embarazo. Profesionales en terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, terapia psicosocial, pedagogía, nutrición y dietética. Y esto porque el paciente tiene que volver a su trabajo, volverse a comunicar con sus compañeros. También se requiere, por ejemplo, de pediatría, dependiendo de la edad del paciente, si es un niño, si es un adolescente, de ginecobstetricia en el caso de una lesión mayor o dependiendo del grado de la lesión del paciente, medicina alternativa y toxicología, dependiendo si el paciente trae una condición de abuso de sustancias de base y que ésta no vaya a empeorar por este episodio, o dependiendo en qué estado fue abusado el paciente. Y por último, profesionales de las ciencias sociales y políticas con experiencia y formación específica en temas de poder, género, cultura y victimización sexual. Cuanto el coordinador médico, su objetivo de estudio va a ser la prestación eficiente y eficaz de los servicios de salud a la población. En cuanto a su objeto de intervención, este va a actuar en el sector de bienestar, en el sector de salud y en el sector de educación. Sus propuestas de intervención son una de ellas es el análisis y el diagnóstico de la situación. También va a diseñar diferentes estrategias que van a impactar de manera favorable a la comunidad. También va a dirigir proyectos y va a conocer ese proyecto para aplicarlo a nivel de la comunidad. Y finalmente va a conocer y administrar tanto recursos económicos como recursos humanos. Otro profesional va a ser el trabajador social. Este tiene como objetivo de estudio promover tanto el cambio, el desarrollo y el fortalecimiento social. Tiene como objetivo de intervención el sector bienestar y el sector de educación. En cuanto a las propuestas de intervención, lo que va a hacer es que va a analizar a la persona en su interacción social. También mira si hay factores como nivel de educación, capacidad socioeconómica para ver cómo es la dinámica en su comunidad y finalmente buscar si hay patrones de violencia establecidos, ya sea a nivel intrafamiliar o a nivel de la población. El siguiente profesional es el psicólogo. Posiblemente este es uno de los personajes más importantes en este proceso. Respecto al objetivo de estudio, este es el especialista que está capacitado tanto para entender comportamientos y conductas que afectan a un individuo. Ya partiendo de esto es el que va a orientar y acompañar a la persona con el fin de mejorar su salud mental. Respecto al objetivo de intervención, este actúa en el sector de bienestar, en el sector de salud y en el sector de educación. Respecto a las propuestas de intervención, se van a identificar conductas que sugieran abuso sexual. También se va a educar sobre posibles líneas de emergencia a las cuales pueda acudir o denunciar en el caso de que esté presentando esta situación. También se hará acompañamiento en el proceso de superación en caso de que ya pasó por este evento traumático. Se van a sugerir diferentes terapias con arte, danza y música. Se hará educación, sobre todo en la población de niños y adolescentes, sobre los riesgos que los rodean. Esto se hará a través de las escuelas y los colegios. Se va a enseñar que las conductas y los patrones de agresividad sexual repetitivos no son normales que sucedan y no deben de ser aceptadas estas conductas. Deben de comunicarse de manera inmediata. Establecer claramente lo que usted no quiere hacer. Los promotores de salud son actores fundamentales de la salud pública.
Son las personas que proveen información sobre una temática y que tienen la capacidad de sensibilizar y ayudar a las personas con el objetivo de que éstas modifiquen conductas de vida en pro de un estado de salud. En cuanto al objetivo de intervención, participan en el sector de educación, de bienestar y de salud. Y su papel en la propuesta de intervención es ser el enlace entre la comunidad y todo el personal que está participando del programa de salud pública. Aparte, gracias a la relación de confianza que tienen con la comunidad, pueden lograr un mayor impacto de las actividades y también están capacitados para intervenir en una educación comunitaria. El líder de la comunidad es aquella persona que asume el rol de convocar, movilizar y estimular a la población para realizar acciones en beneficio de todos. Estos participan del sector de bienestar y del sector de educación, y su papel en la propuesta de intervención es ayudar a la captación de personas y hacerlas partícipes del plan de impacto social. Aparte, gracias a la relación de confianza que tiene con la comunidad, puede convocar y ayudar a que esta campaña tenga más alcance.